ocasión nos encontramos con Gerson Durant, quien es psicólogo y músico. A partir de su manejo como educador de personas con discapacidad, se animó a formar una banda de rock con personas con discapacidad. Hoy nos contará sobre su experiencia en esta hermosa labor. Bienvenido a Con Mente Diversa. Gracias. Bienvenido, Gerson. Ya, y la primera pregunta es, arranquemos con esta pregunta, ¿ok? Como educador, ¿cómo te surgió la idea de incorporar la música en tus clases? Yo era un profesor de música y luego con el tiempo empecé a trabajar en diferentes centros de educación especial, todos regulares inicialmente. Digamos que mis primeros pasos y mis primeros inicios fueron en la educación especial, pero desde la discapacidad intelectual. Ya mucho más adelante, pasando los años, logré trabajar con personas con discapacidad física. Y eso también me abrió una puerta totalmente nueva, totalmente diferente a lo que yo usualmente estaba acostumbrado en la educación especial. Entonces yo entro a trabajar como una especie de musicoterapeuta y luego es que yo empiezo a dirigir, digamos, mi enseñanza hacia otra forma de abordaje musical, ya desde mi punto, o sea, desde mi percepción como profesor de música. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de las cosas que yo hacía en las aulas, me fijaba que habían cosas muy similares entre el aula regular y el aula de colegio de educación especial. O sea, los alumnos tenían, digamos, las mismas características, siendo ellos, digamos, diferentes en el contexto propiamente dicho de un aula, tanto de escuela regular como de escuela especial. Entonces, ahí es cuando yo me anclo a esa idea primera de ver similitudes. Entonces ya no encuentro patrones de distinción, sino encuentro cosas que me conectaban la una con la otra. Y ahí es cuando yo decido enfocar mis conocimientos musicales hacia ese lado. Entonces me oriento por esa vía y empiezo a darme cuenta de que los chicos, tanto niños como jóvenes, con los que yo trabajaba, tenían una particular forma de entender la música sin necesidad de yo ser tan explícito con el tema de la teoría musical y de todas esas cosas. ¿Y qué beneficios consideras en tu experiencia, Gerson, que tiene la música en el aprendizaje, ¿no?, en general, para una mejor calidad de vida en las personas con discapacidad? Bueno, definitivamente son muchas. No, creo que todo el mundo hemos escuchado acerca de que la música es un lenguaje universal. Y por ende es un lenguaje que radica en el poder de percepción y de expresión de las personas con respecto a lo que quieren mostrar sin necesidad de usar las palabras. Entonces, la música yo siempre he considerado que hay dos tipos de formas de percibir o de sentir o de escuchar música. Una es hacerla y otra es escucharla. Entonces, para los que hacemos música, no, y tenemos una particular forma de identificarnos con el sonido. Y para los que escuchamos música, también tenemos una forma particular de receptar ese arte. Entonces, justamente por esa vía es que creo yo que la música ha tenido mucho éxito dentro de todas las cosas que se han hecho con respecto a los trabajos en función no solo al arte, sino también al hecho de poder tener patrones de aprendizaje, de conducta, de comportamiento. Entonces, todo ese orden que la música de alguna manera presenta en su estructura formal hace de que las personas, tengan o no tengan discapacidad, en realidad ayuda a tener un filtro, y ese filtro definitivamente conduce a diferentes formas de poder expresar y comunicar nuestras emociones, nuestros sentimientos, incluso hasta nuestros propios temores, ¿no? O usarlo como catarsis para diferentes cosas. Hay una publicación en Facebook que dice que tocar la batería 60 minutos por semana para un niño con autismo le genera beneficio. Esto lo dice Glenn Burke
el baterista de Blondie. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, definitivamente es muy interesante su posición, porque eso yo lo he podido percibir directamente con el trabajo que yo he hecho con personas con todo diagnóstico. ¿Por qué? Porque cada instrumento tiene un reto particular. Cada instrumento tiene una forma de generar un tipo de vibración, un tipo de sensación. En el caso, por ejemplo, de la batería es un instrumento que definitivamente trabaja mucho en la parte motora gruesa, porque uno necesita usar todas sus extremidades. Paralelamente a eso, la batería es un instrumento que de por sí genera mucho sonido alrededor de uno. Entonces, cuando uno toca la batería, toca los platillos, toca los tambores, entonces necesita regular esa fuerza y al mismo tiempo mantener un ritmo controlado para que lo que se está tocando genere gusto particular. No, a diferencia, por ejemplo, no sé, del piano. El piano es un instrumento que necesita usar los dedos, entonces usa más la motricidad fina. Entonces, en ese sentido, uno necesita trabajar los dedos y el enfoque que uno da a mirar, escuchar y digitar. En el caso de, digamos, el ejemplo de la batería con el ejemplo del piano, ocupa la misma función, solo que trabajando las partes motoras o finas o gruesas de diferente forma, pero el fin sigue siendo exactamente el mismo. Por eso que esa opinión de este baterista cae pero precisa, ¿no? En lo que estamos justamente conversando, ¿no? Acerca de cómo que regula por el tipo de instrumento que es. Y tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo es que surgió el proyecto Magenta? O sea, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, Proyecto Magenta es una idea que yo la llamo, es una aventura muy significativa, muy particular. Estamos hablando de hace casi 10 años, ¿sí? Más o menos, 10 años. Fue... La edad que yo tengo. Ajá, exacto. Y esto comenzó en el 2009. Yo recuerdo mucho haberme sentado con un grupo de alumnos, todos ellos con diferente tipo de diagnóstico, autismo y síndrome de Down y retardo mental. Entonces yo los había seleccionado porque mi idea era no formar un grupo de rock, era primero hacer un ensamble inicial que puedan seguir el ritmo, de que se pueda construir una cosa simpática para determinados eventos. Entonces ese fue el inicio de lo que vendría a ser ya luego la escuela Proyecto Magenta, porque ese primer grupo fue el primer grupo que me dio pie a formar la primera banda de rock, porque tenía pues a Manuel, que tocaba el bombo, tenía a Renzo, tenía a Ángel, que podía tocar el piano, y ya luego yo lo inserté en otro instrumento. Entonces todos ellos tenían particulares destrezas en diferentes instrumentos, no solo rítmicamente, sino también en la memoria musical, o sea, podían recordar muchas cosas musicalmente hablando. Entonces, el primer paso que yo di fue justamente formar esta banda, este primer ensamble, para luego dar paso a lo que vendría a ser Magenta como el primer grupo de rock de jóvenes con discapacidad intelectual en Perú. Ya cuando ya tuve a este grupo, es que yo decido ya formar o fundar una escuela, fue Proyecto Magenta. Esta escuela dio pie a diferentes otras bandas de diferentes otros estilos. Siento que muchas de las cosas que a mí me impulsaron a formar Proyecto Magenta no solo fue el ver la capacidad musical que tenían cada uno de estos jóvenes, porque ya paralelamente a esto yo ya me había involucrado en lo que era la psicología. Así es que la psicología me ayudó a tener ese marco teórico de las cosas que yo iba haciendo, en función no solo a mi ímpetu como profesor de música, sino también ahora había toda una parte científica
que yo empezaba a descubrir. Entonces este descubrimiento de lo científico con lo artístico, al juntarlos, me dio todas las herramientas suficientes para decir, ok, este es el momento para poder formar o fundar una escuela que pueda no ayudar, sino fomentar el arte y que este arte sea el pretexto para que las personas se den cuenta de cuánto talento hay detrás de esos otros individuos que tienen mucho que decir a través de la música. Gerson, espéranos un momentito que ya volvemos. Esto es Con Mente Diversa. Un espacio donde conviven las diferencias.